Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el cuerpo de Mama Imelda. Nos habíamos quedado en las caderas, vamos a hacer todo esto que veis aquí a mayores, que ya lo he grabado. Vamos a hacer lo que queda de cuerpo con sus costillitas, le colocamos sus brazos y haremos también el suéter. Así que bueno, pues vamos a empezar. Nos habíamos quedado en la vuelta número 11 del cuerpo, teníamos 8 puntos, entonces ahora en la vuelta número 12 vamos a cambiar ya al color fucsia. El último punto de la vuelta número 11 lo cerramos con el color fucsia. Vamos a apretar ahí. Ahora desde la vuelta número 12 hasta la número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos, pero con el color fucsia. En la vuelta número 17 vamos a volver a cambiar al color hueso, entonces el último punto de la vuelta 16 lo vamos ya a cerrar con el color hueso. Si habéis cortado la hebra os volvéis a enganchar, ¿vale? Yo es que sí que la corté, pero me quedó bastante larga, entonces, bueno, pues me ha llegado hasta aquí. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto de nuevo, con el color hueso. El color fucsia ya lo podéis cortar después de que lo hayáis escondido un poco. Y ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer 8 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En el último punto de la vuelta número 19 vamos a cambiar ya al color negro y ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto bajo. Esto aunque sea en color negro lo vais a dar hecho porque aunque no se vea bien son puntos muy sencillos, muy básicos, así que hacemos un punto bajo, lo vamos a marcar y en el siguiente punto hacemos un aumento. Vamos a repetir 11 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ya podéis cortar la hebra clarita después de esta vuelta cuando la hayáis escondido y ahora desde la vuelta número 21 hasta la número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 29 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir lo de un punto bajo y una disminución 11 veces más y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Vais rellenando ya el cuerpo y ahora en la vuelta número 31 vamos a hacer 8 disminuciones, con cuidadito de no picar el relleno, no picarlo mucho porque con el negro sí se nota. Entonces vamos a hacer 8 disminuciones y terminamos con un total de 8 puntos. En el último punto de la vuelta número 31 vamos a cambiar ya otra vez de color, vamos a poner el color hueso y ahora desde la vuelta número 32 hasta la número 40 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Y acordaros antes de que crezca mucho el tejido, terminar de rellenar todo lo que podáis porque ya luego no se puede. Entonces, desde la vuelta número 32 hasta la número 40, un punto en cada punto de los 8 que tenemos con el color clarito. Me he olvidado de deciros que cuando queráis le podéis insertar ya el tubito de plástico
Son unos 18 centímetros de tubo más o menos, desde la entrepierna hasta lo que va a llevar la cabeza aproximadamente. Entonces le ponéis el tubito cuando queráis y tejéis las vueltas. Al llegar a la vuelta número 40 hacéis una cadena y tiráis la hebra y ya podéis cortar. Dejar bastante hebra para luego unir la cabecita, ¿vale? Ahora vamos a continuar haciéndole las costillas. Entonces seguimos con el color hueso. Vamos a hacer el huesito central primero, así que empezamos levantando 14 cadenas. Y nos vamos a regresar por las cadenas tejiendo 13 puntos bajos. Un punto en cada cadena. Al llegar al final hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra. Si lo vais a coser, dejar hebra larga, yo lo voy a pegar, entonces no hace falta que deje mucha hebra larga. Ahora lo dejamos apartado y vamos a hacer las otras costillas. Empezamos haciendo 12 cadenas y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 11 puntos deslizados. Entonces vamos así, 1, 2 y vamos haciendo un punto deslizado en cada cadena hasta llegar al final, que son los 11. Al llegar al final hacemos una cadena, cortamos y así estaría la costilla terminada. Tenemos que hacer 8 iguales, 8 igual que esta. Y no hace falta que los pongáis rectas, ¿vale? Aprovechamos que se tuerce un poquito el tejido cuando hacemos punto deslizado y esta sería la forma que van a tener las costillas. 8 iguales que esta y seguimos. Ya tenemos las 8 costillas pequeñitas y esta central y de momento lo vamos a dejar apartado porque le vamos a colocar primero los brazos. Entonces vamos a cortar un alambre de unos 24 centímetros de largo, más o menos 24-25 centímetros de largo, y en una de las puntas lo vamos a doblar así. Y ahora vamos a contar 14 vueltas desde el cuello hasta abajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta sería la vuelta número 14. Entre la 14 y la 15, ahí, a ver si se ve mejor así. Entre la vuelta 14 y la vuelta 15 es donde vamos a colocar el brazo. Entonces vamos a meter el alambre en un puntito lateral, ¿vale? Eso más o menos donde vosotros veáis, así, que quede lateral el brazo, ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás. Lo vais a meter ahí entre la vuelta 14 y la 15. Bueno, realmente es entre la vuelta 27 y 28, porque aquí vamos en la 40, pero bueno, son 14 vueltas hacia abajo. Más fácil para contar, os lo digo así. Entonces lo metemos por ahí y lo sacamos por el otro lado, más o menos en el mismo lugar y en la misma vuelta. Vamos haciendo así, despacito, porque como está el relleno, pues cuesta un poco meter, pero bueno, ahí está. Comprobamos que esté en la misma fila, ¿no? Vamos a sacar un punto más arriba, ahí. Y así atravesamos el brazo, bueno, atravesamos el alambre y lo dejamos más o menos así al medio. Ahora vamos a doblar esta otra puntita de aquí un poquito, igual que está esta. Y ahora le vamos a meter los brazos en el agujerito, ¿vale? Donde habíamos cerrado el anillo. Bueno, donde habíamos cerrado el anillo no, al final de la vuelta, cuando habíamos cerrado, por ahí lo vamos a meter y insertamos el brazo ahí. Con este hilo lo cosemos ahí pequeñito alrededor para que no se note mucho. Y el otro brazo le hacemos igual. Si queréis podéis pegarlo también, porque como solamente es una gotita de pegamento, no influye para que los brazos se levanten o se bajen, da igual. Entonces, si queréis, también podéis pegarlo. Y ahí es el lugar donde colocamos los brazos. Ahora vais a colocarle ya el huesito central, así como lo veis aquí, justo en el medio medio, desde aquí abajo, desde el cambio de color más o menos, que llegue hasta el cuello. Lo vais estirando un poquito y que llegue así desde el cuello hasta el cambio de color ahí abajo. Y ahora le vamos a colocar
los otros huesitos. Los voy a marcar con alfileres para que veáis más o menos lo que quiero explicar. Aprovechamos la curvatura que ya tiene el tejido, ¿vale? Y vamos a poner los dos primeros aquí arriba, casi al lado del cuello, y pasando por encima del brazo. Así, como si fuese la clavícula, más o menos. Entonces, ahí lo voy a marcar con alfiler. Y el otro, aprovechamos la curvatura, ¿vale? Le damos la vuelta porque así estaría por el derecho, lo ponemos por el revés y aprovechamos, pues eso, la misma curvatura. Y lo colocamos en el mismo lado, bueno, en el otro lado, a la misma altura, haciendo la misma forma, el mismo dibujo, así, para que parezca, pues eso, la clavícula. Ahora vamos a poner otros dos debajo de estos, que llegue hasta el brazo, más o menos ahí en la esquinita del brazo, y por el otro lado igual. Colocamos este ahí, y por el otro lado aprovechamos también la curvatura y hasta el bracito. Esto lo coséis o lo pegáis como más os guste. Yo lo voy a pegar, entonces por eso os lo estoy enseñando así, que yo creo que así nos entendemos todos. Ahora vamos a pegar otros dos, uno a cada lado, un poquito más abajo de estos, y que vaya ya hacia debajo del brazo. Así, recto y ahí, por debajito del brazo. Ponemos uno de ese lado y ponemos otro del otro lado. Así hasta debajo del brazo. Ahora con los alfileres esto está un poquito movido, pero luego cuando lo pegue os lo vuelvo a enseñar otra vez y así ya veis. Esto sería así. Y ahora los otros dos que nos quedan, pues lo mismo, uno de cada lado, aquí abajo y hacia la espalda, ¿vale? Así, por ahí vendría. Ahí le colocamos uno y el otro por el otro lado para que se pueda ver por debajo del jersey. Un poquito más atrás, ahí, vale. Y cuando los pongáis, tratar de que esto no quede así pegado de todo, sino que quede un poquito, un huequecito entre el hueso central y el otro hueso, ¿vale? Que realmente las costillas no están todas pegadas, esta sí, estaría ahí pegada, esta bastante, y las otras ya serían pues un poquito sueltas. Bueno, pues así vamos con el cuerpo de la muñeca, después de haber pegado ya sus costillas y el hueso central. Así es que se ve. Y como todavía nos queda tiempo en este vídeo, vamos a hacer la parte de arriba de su ropa, el suéter. Entonces, con el color fucsia oscuro, vamos a hacer 30 cadenas. Las vamos a cerrar en círculo. Y ahora vamos a hacer 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la siguiente vuelta 30 puntos altos. Entonces vamos a levantar 3 cadenas, tomamos hebra y en el punto número 1, ahí es donde hacemos el primer punto alto y lo vamos a marcar. Y vamos a ir haciendo en esta vuelta número 2 y en la vuelta número 3, 30 puntos altos. Para hacer la vuelta 3, por si acaso estáis dudando, cuando llegáis al final de la vuelta número 2, aquí estaba el marcador, tenemos que hacer, aquí en el primer punto donde estábamos, hacemos un deslizado y ahora levantamos las 3 cadenas. Y tomamos hebra y ahí en ese puntito es donde hacemos el primer punto alto y así seguimos haciendo puntos altos alrededor de toda la vuelta, que eran 30. En la vuelta número 4 vamos a unirnos en el punto alto, este de aquí del inicio, con un deslizado, levantamos solamente una cadena y vamos a hacer 30 puntos bajos alrededor de toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, así que el primer punto tenemos que hacer un deslizado, una cadena y ahí mismo es donde empezamos haciendo el primer punto.
y ahí vamos haciendo hasta tener 8. Después de los 8 puntos bajos vamos a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a saltar 2 puntos bajos. Saltamos este, saltamos el siguiente y en el tercero es donde vamos a hacer el punto bajo para unirnos. Ahora tenemos que hacer 10 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, entonces nos faltan 9. Y de nuevo volvemos a levantar 10 cadenas. Saltamos 2 puntos bajos, este, y en el tercero nos unimos haciendo un punto bajo y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, nos faltan 7. Y terminamos la vuelta con un total de 46 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo un punto deslizado en el primer punto, una cadena y hacemos 18 puntos bajos. Después de los 18 puntos bajos, 10 de ellos eran en las cadenas, ¿vale? Acordaros, eran 8 al inicio y otros 10 en las cadenas. Vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer otra vez 18 puntos bajos, que son 10 en las cadenas, más otros 8 que tenemos para terminar la vuelta. Y terminamos la vuelta con los mismos 46 puntos que teníamos. El último punto de la vuelta 6 lo vamos a cerrar con el color mostaza. Y vamos a empezar esta vuelta haciendo un deslizado, una cadena. Y vamos a tejer los 46 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra que está por la parte de adentro. 1 y 2 y así vamos tejiendo solo por la parte de dentro los 46 puntos que tenemos en color mostaza. Por la parte de delante, donde habíamos hecho los puntos deslizados, vamos a tomar el trocito de hebra que está más hacia arriba. Ahí, fijaros, este de aquí es el punto deslizado, esta cadenita de aquí, entonces vamos a tomar el que está ahí arriba y seguimos haciendo puntos bajos, al llegar al final de la vuelta nos unimos en el primer punto con un deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Ahora vamos a retomar el color fucsia oscuro y con el jersey así con el cuello hacia nosotros vamos a ir tejiendo por la hebra que ha quedado libre de la parte de fuera. Nos vamos a enganchar ahí. Empezamos levantando 3 cadenas y vamos a hacer, aquí ya quedan las 3 cadenas, en el siguiente punto, en la siguiente hebra hacemos un punto alto y ahora en la siguiente hacemos un aumento de punto alto. Ahí hacemos punto alto y en ese mismo punto otro. Ahora en la siguiente hacemos un punto alto y en la siguiente un aumento de punto alto. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo alrededor de toda la vuelta. Hacemos en un punto, hacemos punto alto y en el siguiente 2 puntos altos juntos, un aumento de punto alto. Y así vamos repitiendo punto alto, aumento, así alrededor de toda la vuelta. Así tenemos hecho ya gran parte del suéter. Ahora le vamos a hacer sus mangas. Entonces con el mismo color fucsia oscuro nos vamos a enganchar así en un ladito. Ahí nos unimos. Vamos a hacer una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido es donde empezamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y vamos a hacer alrededor 14 puntos bajos. Vamos por ahí más o menos saltando algún punto para que nos salgan 14. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Vamos a marcar el primero. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y terminamos con un total de 17 puntos. Ahora en la vuelta número 3 y en la número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 17 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo una disminución y lo vamos a marcar, ese es nuestro primer punto. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. Después de los 13 puntos bajos hacemos una disminución en los dos últimos puntos y terminamos la vuelta con un total de 15 puntos. En la vuelta número 6 empezamos de nuevo haciendo una disminución. Lo vamos a marcar ese punto y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución y terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo una disminución. Marcamos ese primer punto. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11 que tenemos. Y ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 11 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí ya cerramos la vuelta y ya podemos cortar la hebra, la escondemos y hacemos la otra manga igual. Ahora vamos a tomar un poquito de hebra del mismo color que el jersey y lo vamos a pasar por la parte de abajo, la que queda hacia la cintura. Vamos a ir pasando un punto sí y un punto no, así solamente, alrededor. Y ahora se lo vamos a colocar al cuerpo de la muñeca por los pies, con cuidadito así por los pies. Son algo grandes, pero bueno, ahí se puede. Cada bracito por un lado. Y una vez colocado, con esta hebra que hemos pasado por detrás, vamos a hacer un nudo y la vamos a apretar, así bastante, para que se quede cerradito por debajo. Luego hacemos bien ahí el nudo, escondemos estas hebras y ya podemos cortar. Y ahora sí que este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, ya vamos bastante adelantados. Espero que os esté gustando, si es así dejadme un like, os lo agradezco mucho. Y suscribiros y activar la campanita a quienes no estéis suscritos todavía. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!